doctor Xavier Echeverría es doctor en filosofía, es catedrático emérito de ética de la Universidad de Deusto, Bilbao, España, en la que ha sido director del Centro de Ética Aplicada y en la que continúa implicado en actividades de investigación y posgrado. Es profesor visitante de diversas universidades de América Latina, en donde además colabora con organizaciones indígenas. Dentro del amplio espectro temático abordado por el autor en conexión estrecha con la realidad social y los compromisos personales, pueden distinguirse varios ámbitos con conexiones entre ellos, cuestiones diversas de ética, política, ciudadanía, justicia, laicidad, desobediencia civil, perdón y reconciliación en perspectiva pública, ecología y bioética. El tema específico de los derechos humanos visto desde su perspectiva fundamentadora y ética, cuestiones ligadas a la diversidad cultural y a las identidades colectivas en conflicto, problemática ética implicada en la conflictividad identitaria vasca, incluyendo sus derivas violentas y prestando especial atención a las víctimas del terrorismo, temas relacionados con la ética de las profesiones, vista en general y ejemplificada en algunas de sus expresiones, especialmente en las que remiten a la atención a las personas con discapacidad intelectual. Dentro de sus numerosas publicaciones, y aquí únicamente algunos libros recientes ligados a la temática que abordará en su estancia en la Universidad del Bosque, Dinámicas de la memoria y víctimas del terrorismo, Bilbao, Baqueas, 2007. Por una ética de los sentimientos en el ámbito público, Bilbao, Baqueas, 2008. Virtudes para convivir, Madrid, PPC, 2012. La educación para la paz reconfigurada, la perspectiva de las víctimas, Madrid, Catarata, 2013. La construcción de la memoria social, el lugar de las víctimas, Cuaderno, Santiago de Chile, Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, 2013. Vamos a tener el honor de escucharlo hoy en su interpretación y quiero decirle que este tema es un tema de controversia no solamente a nivel nacional, y podemos decir que en el ámbito gubernamental, político, cultural, social, ciudadano, religioso, filosófico, de toda la variedad de temas y de personalidades que existen en nuestro país, sino que también a nivel internacional es de enorme trascendencia. Ha habido apoyos del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Francia, de España, de Alemania y en general de todos los países en una esfera internacional. El tema es interesantísimo para la paz, no solamente colombiana, sino latinoamericana y para la paz mundial. Esperamos que esta trascendencia sea comprendida y entendida por todos los colombianos y aceptemos esta filosofía política del perdón y el olvido sin olvidar que realmente se han cometido desmanes y homicidios a todo nivel, desde la sociedad civil, militar, la sociedad infantil, los géneros, tanto masculino como femenino, los secuestros que ha habido y las extorsiones y la ilegalidad del narcotráfico. Realmente este es un tema de trascendencia mundial y esperamos que Colombia finalmente tenga una paz en un conflicto que ha comenzado desde hace 50 años y sigue en su actividad militar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y compartir el debate que vamos a tener. Muchísimas gracias en especial al doctor Jaime Escobar por haberme hecho la invitación, que me pilló sorpresivamente, pues porque no había tenido ningún contacto con la Universidad del Bosque, pero que me encantó cuando me llegó y que hicimos todo lo posible para encontrar una fecha en que fuera posible a la vez mi estancia aquí y las posibilidades de ustedes para organizar las cosas.
Bueno, pues acordamos conjuntamente que iba a tratar este tema, el tema de la reconciliación cívica como mediación entre el tiempo del conflicto armado y la conflictividad democrática, porque nos preocupa a nosotros donde estamos y porque sé que también les preocupa a ustedes aquí, y porque aunque son experiencias de violencia en buena parte muy diferentes, pero también tienen fondos comunes a partir de los cuales creo que podremos dialogar. Entonces he elaborado mi ponencia, desgraciadamente, o agraciadamente, no sé cómo decir, demasiado amplia, porque me salía como para 2 ponencias, y entonces la he mantenido así, pero voy a exponer aquí solamente de las 3 grandes partes que tiene la ponencia, voy a exponer solamente de modo detallado una, y las otras 2 las voy a presentar. Pero ya me ha advertido el doctor Escobar que en un momento determinado ustedes tendrán posibilidad de acceso por internet a la ponencia, y en otro momento posterior pues la ponencia será publicada, así que a quienes les interese, ya sea porque están de acuerdo, ya sea porque están en desacuerdo, que es otra manera de interés, pues entonces podrán tener a su disposición esta ponencia. Entonces paso a plantearla. Bueno, en la introducción he planteado pues una serie de cosas, pero aquí las voy a saltar, simplemente las voy a presentar un poquito. Primero, esto está hecho en el marco de un congreso, de un seminario internacional que es de bioética, y en principio lo que voy a decir aquí, normalmente en muchos sitios se dice que es ética política, y entonces yo estoy planteando ahí en un primer momento que la ética política y la bioética tienen una muy notable conexión y que aquí la van a tener, pero me ahorro dar los argumentos. En segundo lugar, planteo que este tipo de reflexiones es muy importante que sean reflexiones pegadas a contextos determinados de violencia, de motivación política. Y que aquí esta reflexión mía está ligada a esos contextos, concretamente a 2 contextos españoles, lo que fue hace ya bastante tiempo la transición de la dictadura a la democracia, de la dictadura franquista a la democracia, y lo que está siendo ahora pues la situación transicional de lo que ha sido la violencia de ETA a lo que esperamos, y parece que se está logrando, sería definitivamente la paz. Entonces todo eso está ahí muy presente. Evidentemente yo tengo un conocimiento grande del conflicto violento en el que estoy implicado, digamos, por ser vasco, y mi conocimiento del conflicto violento aquí es muy limitado, pero de todas maneras pues yo creo que hay una suficiente referencia y además una empatía personal hacia Colombia como para permitirme pues tenerlo presente también como trasfondo de mi reflexión. Después, el esquema que he planteado para la exposición tiene 3 grandes partes. La primera parte es lo que supone pasar del conflicto armado al conflicto democrático, y entonces en esa parte es un poquito la introducción. En esa parte concretamente pues planteo lo siguiente. Digo un poquito primero el esquema. Entonces el primer paso, lo que supone pasar del conflicto armado al conflicto democrático. En segundo lugar, lo que es en sí la reconciliación cívica. Entonces yo quiero plantear, digamos, en principio cómo entendemos la reconciliación cívica, y en tercer lugar plantearé lo que es la reconciliación cívica posible en contextos de transición, como es concretamente el contexto de transición colombiano. Y entonces tenemos aquí, digamos, una muy elemental presentación esquemática de lo que es la reconciliación. No, perdón, me he pasado demasiado. Del conflicto armado al conflicto democrático. Entonces yo planteo dos tesis básicas, que en parte ya las ha recordado el doctor Jaime Escobar, diciendo pues, que primero es connatural al ser humano estar en conflictos. Por consiguiente, no tenemos que tener el ideal de acabar con los conflictos, sino simplemente no, que es muy grande, de gestionar positiva y adecuadamente los conflictos, y de eso se va a tratar. En segundo lugar, en violencias de motivación política está muy claro que la problematicidad del conflicto, lo fundamental de la problematicidad del conflicto está en los medios, porque los que hacen el conflicto armado consideran que los fines están justificados, y el problema es, ¿está justificada la violencia hacia esos fines? Y entonces, a partir de ahí, pues planteo algo que es muy importante, entiendo yo, que los medios en el conflicto armado son más que medios, porque en los medios están los fines de algún modo, y si los medios contradicen los fines, al final los medios deforman los fines. Después, por eso, el ideal que hay que plantearse es renunciar a los medios violentos, reconfigurando los fines. Y eso yo creo que, bueno, desde mi experiencia personal ha sido muy importante, y
no se trata de que yo renuncie a la independencia del País Vasco si yo quiero, no se trata de que yo renuncie a la justicia social, ni mucho menos, sino de que reconfigure los medios, porque al reconfigurar los medios en no violentos, reconfiguraré los fines, es decir, lucharé mejor por la justicia social, en este caso. Y por eso pues, hay que plantearse por una conflictividad democrática de calidad. La idea es que todas estas posibilidades que puede haber en los momentos de transición, hay una mezcla de gente que busca su interés partidario, su interés personal, etc., pero hay gente de muy buena voluntad cívica que está implicada muy marcadamente en conseguir, en este caso, por ejemplo, una Colombia mejor. Pues la idea sería decir, aprovechemos para intentar que la democracia también sea mejor. No digamos simplemente pasamos todos a la democracia sin más, sino que sea una democracia de calidad. Y ahí voy recordando pues 3 cosas que yo creo que son importantes para la democracia de calidad. Primero, que hay que tratar de que se trate de un Estado social de derecho respetuoso de la diversidad cultural, y en ese Estado social de derecho meto yo todo el tema de la justicia social, y a la vez respetuoso de la diversidad cultural, que aquí en Colombia pues la tenéis muy relevante. Después, que una democracia republicana que decimos, más que una democracia duramente liberal. Y por último, la democracia deliberativa más que la democracia meramente agregativa. De todas maneras, no voy a explicar esto, pues lo tenéis ahí concretamente en la ponencia, si en un momento determinado pues queréis, os interesa esta. Y entonces voy a pasar a la segunda parte, y voy a tratar de exponer esta segunda parte de manera detallada. La voy a leer porque si la voy comentando me alargaría muchísimo, pero yo le doy mucha importancia por lo siguiente. Hay un sector de gente que dice que está a favor de la reconciliación, pero a mí no me parece correcto el concepto de reconciliación que tienen. Y pues evidentemente es polémico lo que yo voy a plantear aquí, pero lo someto al debate de ustedes, porque es muy importante que precisemos qué entendemos por reconciliación cívica en este caso. En segundo lugar, hay gente que está en contra de la reconciliación, pero está en contra de la reconciliación porque tienen una idea de reconciliación que yo no comparto. Entonces, estar en contra de una reconciliación que no va conmigo. Entonces, por eso, de nuevo, es realmente importante tratar de que clarifiquemos el tema este de la reconciliación. Y bueno, pues voy a ir viendo, ahí tenéis simplemente en la diapositiva que os he planteado, simplemente son los grandes apartados del tema que planteo. Allá donde se plantea una reconciliación, primera idea fundamental, es porque ha habido una ruptura. Y en este caso la ruptura es cívica. Y entonces por eso empiezo comentando ya, leyendo lo que tengo planteado, con algún breve comentario quizá al ir leyendo. Entonces, la ruptura cívica a la que enfrentarse, ¿cuál es? Para empezar, de modo general, toda reconciliación presupone la ruptura de una relación previa normalizada, personal y o cívica, a causa de la acción de al menos una de las partes, que es considerada por la otra como injusta y dañina, asignando por ello culpabilidad a su agente, con o sin razón. He dicho un montón de cosas, pero todas son importantes. Por supuesto, cabe la posibilidad de que la asignación de culpabilidad por los hechos acaecidos sea mutua. Yo te culpo a ti y tú a mí. La ruptura crea un enfrentamiento o enemistad que implica a las personas y colectivos en su integridad. Sentimientos, cogniciones, convicciones, memoria, motivaciones. Cuando rompemos personas y colectivos con todo eso, que significa que dan de este modo toda su intensidad a esa ruptura y la hacen propensa a que perdure en el tiempo. Y estamos viendo que eso se funciona. Bueno, pues aquí tenemos digamos, la reconciliación presupone una ruptura. Bueno, ¿qué fracturas tenemos que plantearnos aquí en esta problemática de reconciliación? Las fracturas que afectan a las transiciones que vamos a considerar, o que estamos considerando, y las he dicho al comenzar, son especialmente duras por el alcance y por la crudeza de la violencia ejercida. Inicialmente son en general rupturas cívicas, pues pocas veces presuponen relaciones intersubjetivas previas, y lo que rompen son las relaciones de ciudadanía, muy importantes, pero con frecuencia inauguran, entre comillas, relaciones entre personas forzadas y en la perversidad. Relaciones entre el que ejecuta la violencia y la víctima que la sufre. A veces la delimitación del sujeto de culpabilidad es confusa. ¿Quién es el culpable? Se impone entonces el deber de hacer luz sobre ello. Pero que hay culpabilidad, porque cuando se habla de reconciliación hay culpabilidad, que hay culpabilidad porque hay injusticia, queda palmariamente mostrado en los cuerpos y psiques violentados que están ahí. Además,
junto a las realidades en las que victimarios y víctimas están claramente separados, deben contemplarse otras en las que la misma persona, por lo que ha causado y por lo que ha sufrido injustamente, según los parámetros de los derechos humanos, no olvidemos, tiene a la vez la condición de víctima y victimario. Victimó a alguien, por ejemplo, mató a alguien, pero víctima, fue torturado y no debía ser torturado. Lo que complejiza la reconciliación, porque hay víctimas, hay victimarios y hay víctimas victimarios. Por último, la gravedad añadida en las rupturas que deben ser consideradas en las situaciones de transición para una posible reconciliación está en que por su extensión material, por la amplitud enorme de la victimación y o por su impacto público, por ejemplo, aquí la extensión material en Colombia es muy superior a la vasca, pero el impacto público afecta al conjunto de la ciudadanía de un país y de sus instituciones fundamentales, que es lo que pasa en el País Vasco, que quedan así fracturadas y heridas. No se han fracturado solamente víctimas, victimarios directos, se ha fracturado la ciudadanía en general y se han fracturado las instituciones políticas del país. Como puede verse, el reto de la reconciliación, de la restauración de las relaciones ante esta fractura es inmenso. Bueno, pues dicho esto, que hay anhelo de reconciliación porque hay fractura, paso a plantear qué entendería yo por la reconciliación cívica en sí. Olvidándonos de momento, poniendo entre paréntesis de momento si es posible o no. Bueno, pues tenemos primer rasgo de la reconciliación cívica. Es una reconciliación memorial intersubjetiva. Aunque la etimología parece sugerirlo, reconciliarse no es volver al estado anterior de la relación, reconciliarse como estaba antes, no. Algo imposible, pues no se puede hacer que no haya pasado lo que pasó. Eso está claro. Por consiguiente, entonces, ¿qué es reconciliarse? Es restaurar la relación rota integrando en ella adecuadamente la ruptura, integrándola, no ignorándola. Esto supone, primero, que no hay reconciliación sin memoria, frente a lo que pretendió, por ejemplo, la transición española de la dictadura franquista a la democracia, que allá no hubo memoria oficial, pero no hubo reconciliación, aunque a veces se hable de reconciliación. Hubo otra cosa. En segundo lugar, que no todo de memoria es reconciliador. Se precisa memoria, pero no cualquier memoria. En la reconciliación, pues, hay que insertar la memoria de los sucesos que provocaron la ruptura. En su acepción más primaria, que nos va a interesar mucho para definir la reconciliación, esta memoria es el recuerdo subjetivo de los acontecimientos violentos por parte de quienes estuvieron implicados en ello. Primero, los que tienen que memorar es el victimario que cometió la victimación y la víctima que la sufrió. Lo que supone que en lo recordado hay que distinguir, por un lado, el hecho objetivo, se mató, motivador de la memoria, el acto violento. El memorar no debe falsear la verdad empírica de lo sucedido. Si se mató, no se puede decir que no se mató. Si se torturó, no puede decir que no se torturó, etc. Pero por otro lado está también, además del hecho objetivo, la vivencia psíquica implicada en el memorar. ¿Qué me pasa a mí psíquicamente cuando memoro? Eso es muy importante para el tema de la reconciliación. Esta última vivencia psíquica, en cuanto a vivencia subjetiva, supone una interpretación compleja, tanto en la selección y entramado de los hechos. No memoramos los hechos sin más, memoramos selección y entramado de hechos, como en la proyección a lo que pasó del lugar que se ocupó en el acontecimiento violento. No es lo mismo que estuviera yo en un sitio que en otro. De la experiencia emocional que me provocó a mí, de la visión ética y de sentido que tengo al memorar, de las expectativas que tengo en el presente desde el que recuerdo respecto al pasado, etc. Esto hace que en la vivencia memorial haya una fuerte pluralidad entre quienes vivieron el mismo hecho, que en concreto, espontánea y primariamente, haya un memorar radicalmente diferente entre víctimas y victimarios. Y este es un tema clave. Aquí es la clave moral la que debe hacer el discernimiento decisivo, exigiendo que el memorar no solo respete la verdad empírica de lo que pasó, sino que también responda a la verdad moral, la que establece la diferencia radical entre culpabilidad e inocencia y la traslada al modo de memorar, a la vivencia psíquica en el memorar. Así como lo que sucedió en su densidad fáctica y moral no puede ser cambiado, la vivencia de lo que sucedió sí puede transformarse, tanto en victimarios como en víctimas, y aquí empieza el apunte hacia la reconciliación.
Y son precisamente determinadas transformaciones de ambos, de victimarios y víctimas, las que hacen que la memoria no solo deje de bloquear la reconciliación, hay una memoria que la bloquea porque mantiene el odio, el resentimiento, etc., sino que se oriente hacia la reconciliación, un memorar que orienta, empuja hacia la reconciliación. ¿Esto qué significa? En los victimarios son aquellos cambios en la vivencia que quiebran la vivencia en clave heroica de lo que hicieron para abrirla a la culpabilidad. Me creí un héroe, pero fui un asesino para muchas cosas. Supone un traumatismo moral imponente en el victimario, pero lo sé, porque he estado en contacto con victimarios de ETA. Cuando pasan el trauma es liberador. En las víctimas son las transformaciones que desbloquean liberadoramente la fijación en el resentimiento y en la pura exigencia de justicia retributiva, para abrirlas a la consideración del violento como persona que, por encima de lo que hizo y sin ignorarlo, puede, ese violento, por su rechazo coherente al pasado, pasar a ser ex-victimario, haciendo emerger incluso la disposición en la víctima a colaborar con ello. Y yo sé, porque lo he vivido y he trabajado en ello, que víctimas de ETA se han juntado con ex-victimarios de ETA. La reconciliación, la restauración de las relaciones, se produce cuando confluyen ambas dinámicas, siendo recíprocamente acogidas por los sujetos, cuando, por tanto, y como avancé, se memora, pero de un cierto modo, porque hay otro memorar que bloquea la reconciliación. Primer rasgo, pues, ya definido. Paso al segundo rasgo de la reconciliación, de lo que considero que es en sí. Reconciliación asimétrica. Este es un segundo rasgo especialmente importante bajo mi punto de vista. Un memorar reconciliación del tipo que he descrito muestra que la reconciliación ajustadamente moral es la que nos interesa aquí, desde mi perspectiva es ética. La reconciliación ajustadamente moral es asimétrica. Este es un dato muy importante porque salva de la crítica de que la reconciliación iguala lo inigualable causando una injusticia. Eso que, por ejemplo, hay víctimas de terrorismo que no quieren oír hablar de la reconciliación, pero tienden a decir, es que es impunidad. No es impunidad porque es asimétrica. Victimario y víctima no recorren el mismo camino, pues el del primero está marcado por el obligado reconocimiento del daño injusto causado a la víctima y la disposición a colaborar en la reparación del daño que le causó, mientras que el de la víctima supone afinamiento no obligado, fijémonos la diferencia, el primero obligado, el segundo no obligado, afinamiento no obligado y enfatización de la acogida de la condición de persona de quien le dañó. Dicho de otro modo, mientras que en la víctima implica transformaciones asentadas en la inocencia, en el victimario tienen que estar asentadas en el afrontamiento de la culpabilidad y los derechos de quien victimó. Puede decirse a este respecto que la reconciliación en su sentido más propio incluye los dinamismos del perdón ofrecido por la víctima y el solicitado en el arrepentimiento por el victimario. He colaborado en una obra colectiva que se va a editar en el Siglo del Hombre, aquí en Colombia, creo que por noviembre o así, y ahí tengo una conferencia, ahí tengo un trabajo que considero que es, digamos, complementario con este, que es el perdón en las situaciones de transición, en la justicia en situaciones de transición. Entonces, quien esté interesado por esto, también le recomendaré que lea eso. En cualquier caso, fijémonos, por ejemplo, tengo la experiencia con victimarios de ETA. Al victimario de ETA le cuesta mucho más hacer este camino que estar 10 años en la cárcel. No me voy a extender por qué, pero es verdad. Entonces, si la reconciliación es esto, digamos, el que eso sea impunidad, no. Bueno, tercer rasgo de la reconciliación. Reconciliación memorial social. El memorar reconciliador que he resaltado hasta ahora tiene un marcado tinte de intersubjetividad entre víctimas y victimarios, ya moralmente ex-victimarios cuando realizan el proceso. Muestra a este respecto que son ellos, individualmente o como colectivos organizados que comparten posturas y enfoques, los protagonistas primarios de la reconciliación tras los conflictos violentos. Lo que aquí toca a los demás es alentar el proceso de reconciliación entre víctimas y victimarios en el respeto, especialmente a las víctimas, y solo si ellas van a percibir como liberador también, digamos, el proceso,
y ampararlo social e institucionalmente cuando sea preciso. Ahora bien, asentada esta base, no tenemos que olvidarnos que las transiciones que contemplamos afectan a la ciudadanía en su conjunto, lo que pide abrirse a la perspectiva global y ciudadana del memorar reconciliador. En parte esto sucede cuando las reconciliaciones entre víctimas y victimarios se hacen públicas, como se han hecho las que yo conozco en mi país, y generan identificaciones y solidaridades con ellas que desbordan amplia y reconciliadoramente a los afectados directos. Pero, avanzando más, la reconciliación memorial más global acontece cuando se expresa en la memoria social del pasado violento, la memoria social de la sociedad del pasado violento, que se va instaurando en la transición y que se asume en la conciencia cívica posterior, cuando también esta es memoria reconciliada, cuando la memoria social del conjunto de los colombianos es memoria reconciliada. Nos topamos aquí con el tema de la espontánea lucha de memorias, y en el País Vasco la estamos viendo ahora en estos momentos a tope, que surge tras los conflictos violentos, en la que las partes quieren ofrecer su propia versión. La guerrilla quiere ofrecer su versión memorial de lo que pasó, el gobierno quiere ofrecer la suya, determinados colectivos de la sociedad civil quieren ofrecer la suya, en la que las partes, digo, quieren ofrecer su propia versión y en la que por el afán de autojustificación de su violencia, quienes la ejercieron pueden plasmarla en relatos legitimadores de lo que hicieron y cuando lo hacen así de una cierta manera revictiman, porque justifican que fue legítimo matar y que por consiguiente cuando mataste a la víctima estuvo bien matada. Frente a esta tentación, tanto los protagonistas más directos, en la medida en que en verdad quieran alentar la reconciliación en justicia, como los ciudadanos en general y sus organizaciones, así como las instituciones públicas, tienen que situarse decisivamente del lado de la construcción de una memoria social que dé ajustada cuenta, verdad empírica y verdad moral, las dos cosas, de lo que pasó, para que, haciéndose cargo de los deberes de justicia respecto a las víctimas que implica, se integre en la construcción de la ciudadanía cívica y de la identidad colectiva. Buena parte de la reconciliación nos jugamos en la memoria social que al final compartiremos o no tras el conflicto violento. Estos criterios básicos no ahogan el pluralismo social de memorias. Es inevitable, por él mismo no es negativo. Cuando todo el mundo cuenta la misma historia, probablemente hay una violencia de alguien que impone que la contemos. Tiene que haber pluralismo, no negativo, pero lo que he comentado aquí marca los límites éticos que debería respetar ese pluralismo de memorias. Este objetivo de memoria social del pasado violento, compartida en lo básico y a la vez abierta a la diversidad, debe traducirse en tareas cívicas en campos como el de la socialización familiar. Es decir, hacemos memoria social en la familia, en mi caso concreto en el País Vasco muchísima. Hacemos memoria social en la educación, hacemos memoria social en el debate público plasmado en los medios de comunicación, en la elaboración de leyes, en el planteamiento de iniciativas como los centros de memoria, en las conmemoraciones o monumentos, en la elaboración histórica por parte de los historiadores, en las dimensiones judiciales que vayan apareciendo con condenas o no condenas. La idea es que haya un pluralismo de memorias, pero que ese pluralismo de memorias respete la verdad objetiva y en la interpretación no violente a las víctimas, no revictimice. Por todo ello pasa una reconciliación memorial social que muestra así, por cierto, que es temporalmente más amplia que la reconciliación transicional, porque está llamada a sostenerse en la post-transición. Has asentado una memoria social y la idea es que dentro de 40 años también los vascos hayamos asumido la violencia interna entre nosotros y los colombianos la hayáis asumido y a partir de ahí, pues clarificadamente, pero sabiendo pues, que vuestra historia contempla esos elementos. Paso a otro elemento relevante de la reconciliación ideal, reconciliación en justicia. La verdad asentada en el tiempo por la memoria, la subjetiva y la objetivada en documentos de modalidades y soportes varios, al remitir a injusticias y violencias, clama espontáneamente justicia. Si hablamos de memoria de injusticias, hay que hacer justicia. Dado que esta justicia se nos muestra como un derecho de la víctima y un deber de la sociedad políticamente organizada hacia ella, no puede defenderse una reconciliación que no asuma la justicia, una reconciliación que ampare la impunidad, porque sería inmoral. ¿Cabe una reconciliación que sea justa
y que cómo deja entonces el castigo a los criminales. Eso es concretamente la gran pregunta. El modelo dominante de justicia en nuestras sociedades es el retributivo, el que focaliza la realización de la justicia en la proporcionalidad entre el daño que el criminal ha hecho a sus víctimas, ajustadamente definido en un juicio imparcial, y el que se le hace sufrir a él, suavizado por las limitaciones que le imponen los derechos humanos. El que la hace, la paga. En el fondo es el tradicional, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Habrá justicia cuando hay proporcionalidad en el daño que uno hizo y al que le causa la pena que se le impone. Una concepción de la justicia como esta es en sí ajena y hasta podría decirse que opuesta a la reconciliación. Y aquí aparece un problema. No está centrada, esta justicia retributiva, no está centrada en la restauración de la víctima, pues lo que a ésta se le ofrece decisivamente es la satisfacción que puede causarle ver sufrir a su victimario, lo que tiende a contaminar, por cierto, esa justicia de sentimientos vindicativos. Tampoco se plantea restaurar al victimario, pues aunque la modulación rehabilitadora de ella persiga algo de esto, lo que en sí le impone es una pena que lava su culpabilidad jurídica. Al victimario le basta el mérito, entre comillas, de cumplir la pena para no deber nada a la sociedad ni a su víctima, aunque siga sin ningún sentimiento moral positivo hacia ella. Y ahora hubo un conflicto muy fuerte en el País Vasco cuando empezaron a salir etarras que habían estado 30 años de cárcel y salían sin arrepentimiento, por supuesto. Oye, no me digas nada, me diste 30 años de cárcel y yo los cumplí, se acabó. Y por supuesto, esta perspectiva de justicia retributiva no se plantea en modo alguno facilitar a las víctimas y perpetradores que se pongan en contacto entre ellos en condiciones de acompañamientos tales que pudieran generar una reconciliación entre ellos. Ni se lo huele esta justicia, le repele esto. Pero hay otra propuesta de justicia que sí tiene como una de sus referencias decisivas el modelo de la reconciliación, es la justicia restaurativa. Esta justicia ya no es identificada con la equivalencia entre daño hecho y pena recibida, sino con la reparación de esos daños y la restauración de los implicados en el delito, víctimas y victimarios en especial, y de sus relaciones cívicas, a través de procesos en los que, con la participación activa de todos ellos, se tienen muy presentes sus diferentes responsabilidades. He sintetizado en exceso este tema, pero es que, como veis, aparecen muchos temas complejos y que, bueno, precisan desarrollos en su momento. En cualquier caso, el que esto sea así aleja a la justicia restaurativa de la impunidad y le permite hablar de una restauración asimétrica, que ya he comentado antes. Los posibles castigos al culpable, en sus modos, intensidad y sentido, se subordinan a esta dinámica, salen de la lógica de la proporcionalidad. A lo mejor al culpable se le castiga poco, pero es porque ha hecho un proceso que para él ha sido traumático y doloroso, y a la vez liberador. Aquí la reconciliación y las restauraciones asimétricamente enlazadas es connatural al modelo de reconciliación, aunque no exija llevarla a su expresión más intensa. Pues a lo mejor un cierto castigo podrá sostenerse, pero ya no con lógicas de proporcionalidad, sino con lógicas de restauración que puede plantearse a la restauración cívica en general. Esta forma de justicia se realiza pertinentemente cuando la garantía de atención a la víctima es condición de justificación de todo el proceso. Y de nuevo, la víctima no debe ser olvidada porque si es olvidada hay injusticia. En la reconciliación en la que se le olvida a la víctima, esa reconciliación es moralmente perversa. Bueno, ¿y qué supone estar atento a la víctima? Supone, primero, que se respeta sin renuencia la voluntad de ella de participar o no en el proceso restaurativo. Participa si quiere. Segundo, que participe o no la víctima se le garantizan dimensiones restaurativas de la justicia como el reconocimiento, la reparación en sus diversas dimensiones y la memoria, que no están en el modo retributivo. Y tercero, que si decide participar la víctima tiene todo el apoyo institucional para ese proceso tan delicado, pero que se considera positivo también para ella. Puede tener un momento traumático inicialmente en el proceso, pero la idea es que solamente entra en el proceso si va a ser liberador para ella, restaurador. Eso por parte de la víctima. A la vez, la participación de los victimarios en el proceso está vertebrada en torno a su responsabilidad en el proceso restaurativo, lo que supone que los victimarios tienen voluntad moralmente honesta de participar en ese proceso. Hay que discernirla todo lo que sea pues para que no se hagan trampas, pero cuando tienes un proceso que te va a costar mucho, por ejemplo, ante tus correligionarios, si tú haces este proceso, ante los compañeros tuyos de la violencia ejercida pasas a ser traidor.
tu contexto familiar, bueno, al menos en mi situación, pasa a ser sospechoso, tú no sé qué, es decir, tiene un coste. En segundo lugar, que los victimarios reconocen con coherencia moral el daño causado y por tanto participan en lo que pueden en la reparación. Tercero, que están dispuestos a un proceso de fuerte crisis de identidad y de relaciones, que lo he comentado ahora un poco, en el que la referencia clave a lo heroico que tuvieron pasa a ser sustituida por la referencia a la culpabilidad ante la víctima, con todo lo que esto significa para su lectura del pasado y con su contribución a los trabajos de la memoria. Porque claro, esto sería penosísimo para él, pero la última característica es clave también, que saben que ese proceso es fecundo también para ellos, porque puede conducirles a la restauración moral, personal y cívica, y porque podrán seguir defendiendo lo que pretendieron defender con la violencia, pero ya transformadoramente, porque habrán purificado el fin por el que lucharon. La problemática que genera esta propuesta de justicia restaurativa es muy importante, tanto a nivel de la definición y fundamentación del modelo, que todavía está precariamente asentado, que aquí he presentado excesivamente esquematizado, como a nivel de sus posibilidades de realización práctica generalizada. Y eso lo veremos, lo presentaré muy rápidamente en la otra parte. Pero pienso que ella nos muestra que cabe una justicia que no es impunidad, que se armoniza plenamente con la reconciliación. Esto en sí es posible. ¿Podremos avanzar hacia ese modelo de justicia después de tener siglos y siglos y siglos de la justicia retributiva dura? Bueno, otra consideración, otro rasgo de la reconciliación. Es una reconciliación sentimental. Bueno, los compañeros y compañeras del programa de doctorado que están aquí presentes y que hemos hablado de sentimientos, pues les va a sonar lo que diga a continuación. Para que esta reconciliación memorial, asimétrica y justa pueda hacerse una realidad, se precisa que sea también reconciliación sentimental. Recuérdese que la ruptura, que es referencia para la reconciliación, implicó la integridad de la persona, de sus capacidades, convicciones y experiencias, pero de algún modo la dimensión que estuvo en el corazón de la turbación, aglutinándolo todo, y la llamada a estar en el corazón de la reconciliación, por supuesto articulándose correctamente con todas las demás dimensiones de la persona, es la emocional. Los sentimientos iniciales de las partes ante el hecho violento que su autor pretende políticamente justificado son contrapuestos. En la víctima es normal que surja espontáneamente el odio, el resentimiento, el rencor, la ira hacia el perpetrador, estimuladores en sí del impulso a la venganza, además de otros sentimientos dirigidos hacia sus próximos y hacia sí misma, unos que empujan a la autodestrucción psíquica. Curiosamente, a veces la víctima se acaba sintiendo culpable por lo que le han hecho. Es una cosa que sucede. Otros que pueden ayudarle en su necesaria autoconsistencia personal. O sea, hay una complejidad enorme de sentimientos que aparecen en la víctima. En el perpetrador, en cambio, los sentimientos espontáneos por lo que ha causado son de orgullo, de autoafirmación, de autoaprobación hacia sí mismo, de alegría, además de los de desprecio y quizá odio a la víctima. La reconciliación tiene que confrontarse con esta fortísima fractura emocional, en la conciencia de que son sobre todo estos sentimientos sostenidos en el tiempo y a veces acrecentados por el tiempo, los que sostienen a su vez la ruptura. La tarea sentimental que se impone es inmensa. Los sentimientos, en efecto, pueden ser clasificados en dos tipos: los que acercan a las personas hacia la comunión y los que las distancian hacia el rechazo total. Los aquí citados por sí mismos o por el contexto en que se producen son los de puro rechazo al otro. ¿Cómo alentar en unos y otros, en víctimas y victimarios, y en enfrentamientos cívicos entre quienes están del lado de las víctimas y de los victimarios, o de ciertos victimarios y otros de otros? ¿Cómo alentar en unos y otros sentimientos de acercamiento? Transformando los existentes, en la conciencia de que ello les hará bien a ambos, y manteniendo en ello la asimetría moral de nuevo para que no haya injusticia. A las víctimas hay algo que se les debe pedir: que inhiban las derivas de su sentimiento de odio y reconfiguren la ira de modo tal que la justicia que reclamen esté dentro de los parámetros de los derechos humanos. Esto per se no es reconciliador, pero a ellas no se les debe exigir ir más allá. El que avancen hacia la reconciliación se sitúa ya dentro de lo alentado por sus convicciones y por la conciencia de que también a ella les hará bien. Sin entrar aquí a fondo en los cultivos emocionales que esto supone, podríamos resumirlos en la síntesis vivencial de tres de ellos, fuertemente imbricados. El de la indignación, que hay que seguir manteniendo ante el mal realizado;
El del respeto a la dignidad de la persona que lo causó, que sigue teniendo dignidad a pesar de lo que hizo. Que se hace respeto empático cuando deriva en disposición a ofrecerle una oportunidad de reconciliación moral. Y el de la ajustada compasión hacia el daño injusto sufrido por la víctima y el conjunto de víctimas, más allá de los diversos agentes que lo causaron. Pero en esto no puedo entrar a desarrollarlo pues porque sería muy amplio. Al victimario hay que comenzar reclamándole como deber moral que cultive el sentimiento de respeto a la dignidad de quien victimó, inhibiendo así el desprecio radical con que lo vio. Pero ello tiene que provocar en él un segundo sentimiento clave que marca la asimetría, el del dolor psicomoral por lo que hizo, acompañado del sentimiento de rechazo de lo que hizo, traducido en el esfuerzo por reparar lo reparable, que comienza por expresárselo así a la víctima. El victimario en realidad sigue procesos de arrepentimiento, lo que pasa es que la palabra arrepentimiento, al menos entre nosotros, está maldita y a veces la sacas y confunde. Pero bueno, con sentimientos de este tipo, la superación de la ruptura pasa a ser posible. En algunos casos será muy marcada y los sujetos experimentarán mutuamente la reconciliación. En otros no se llegará tan lejos, pero ciertamente se habrán dado pasos en esta dirección. Hay que reconocer que el proceso no es nada fácil, que además de la confluencia de convicciones y vivencias se precisa tiempo y apoyos sociales. No puedo decir a quien victimó que la semana siguiente, y a quien fue victimado que la semana siguiente se reconcilie, y es una barbaridad. Precisa tiempo. Pero el que haya personas que han hecho eso, y yo soy testigo de que eso se ha hecho, muestra que es viable. Lo dicho hasta aquí tiene que ver con la reconciliación sentimental de quienes son actores directos de los actos violentos, las víctimas y los victimarios. Pero dado que esos actos supusieron una fractura social general, debemos contemplar en el horizonte también reconciliación sentimental general. Se avanza hacia esta en medida importante cuando es pública la reconciliación así descrita entre sectores significativos de víctimas y victimarios, por la identificación en las emociones, por el contagio emocional que puede producir en amplios sectores de la sociedad. Pero hay que ir más allá de ello, dirigiéndose a los sentimientos grupalmente compartidos entre los ciudadanos que les han hecho identificarse con unos u otros contendientes del conflicto armado, a la vez que les han enfrentado entre ellos. Esto supone prestar atención crítica a las socializaciones que se producen en torno a los sentimientos clave, admiración que puede llegar a veneración por los que consideramos héroes violentos, mucho cuidado con ello, alegría que nos provoca que causen víctimas, que es real, que es una bestialidad, pero la tenemos. Como son víctimas de los otros, o son víctimas causadas por los nuestros, compasión selectiva únicamente con las víctimas de los nuestros, sufro muchísimo por las víctimas mías, pero las de los otros, odio y desprecio hacia los otros, todo ese tipo de sentimientos que la ciudadanía en general tiene en el conflicto, por eso hay que purificarlos. Sabemos que hay estimulaciones colectivas importantes a favor de la generación de estos sentimientos colectivos enfrentados, en las familias, en los grupos sociales, en los medios de comunicación clásicos, en las redes sociales, en las luchas partidarias, todo eso. Desactivarlos a través de actividades sociales concienciadoras y a través de testimonios impactantes de quienes han hecho procesos reconciliadores es una tarea que se impone. Y es una tarea que yo creo que pertenece en buena medida a las universidades que podrían tener esa exquisita imparcialidad ante todo esto, al margen de las convicciones que pueda tener cada uno de los participantes en ella. En la medida en que esto se logra, se consigue la reconciliación sentimental general. Debe añadirse aún algo, es también importante que se integren en esta reconciliación social los ciudadanos en los que ha dominado el sentimiento de indiferencia ante todo lo que ha pasado, porque no les concernía en su vida cotidiana. Y eso hay que intentar hacer que el sentimiento de indiferencia también desaparezca. Bueno, y la última característica, reconciliación abierta al futuro. La reconciliación que estamos considerando sintetiza en su realización los tres tiempos verbales. Se efectúa en actos del presente que restauran la ruptura, que se enraizan en el pasado memorial, según hemos visto, y que se proyectan hacia el futuro de colaboración reconciliada, en el presente desde el pasado hacia el futuro, en marcos democráticos, en vistas al bien público, en el que valida la consistencia y fecundidad de la reconciliación que hay. En la expresión ideal que de momento estoy considerando, esta síntesis temporal es la que da toda su densidad a la reconciliación. A partir de ella y de rasgos precedentes podemos hablar de diversos niveles de realización efectiva de la reconciliación social. El nivel más intenso está definido por estas características. La reconciliación con marcada carga intersubjetiva, a la vez cívica, entre víctimas y victimarios, según los esquemas antedichos, es relevante en número y pública. La reconciliación cívica entre los grupos sociales enfrentados, tal como se propuso, es también amplia. La apuesta efectiva de todos por las vías democráticas de gestión de los conflictos es general, sólida y honesta.
Hay además disposición a la colaboración entre sectores anteriormente enfrentados, guiada por la búsqueda del bien público. Tenemos ahí la reconciliación ideal. El nivel medio es aquel en el que estos rasgos se viven con intensidades socialmente significativas, pero no mayoritarias. El nivel elemental, y a veces hay que empezar por el nivel elemental, el nivel elemental es aquel en el que las reconciliaciones propiamente dichas, tal como las he descrito, son escasas y socialmente irrelevantes, aunque testimonialmente no dejen de tener su valor, pero se acepta de modo no meramente estratégico por todos la apuesta por la coexistencia, convivencia pacífica normalizada. Por lo menos tengamos esto de arranque y vamos a ver hasta dónde llegamos. Lo que se reconstruyen aquí son reconciliaciones cívicas que quebró la violencia en su nivel básico, pero después otro tipo de reconciliaciones pues precisan más tiempo. Bueno, y con esto, y perdonad, me atropello y un poco de precipitación, pero es porque quiero meter cosas en el tiempo de que dispongo, pues he planteado lo que sería la reconciliación ideal. Pasemos nosotros ahora a la reconciliación cívica transicional que he planteado yo, como a veces se habla de justicia transicional, pues he planteado yo la reconciliación cívica transicional. Y aquí solamente la presento muy someramente. En principio, pues la reconciliación cívica transicional es aquella que dice, si esta es la reconciliación ideal, en este contexto concreto, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué es lo máximo que podemos lograr? Eso sería entonces el planteamiento. Bueno, y de cara a la reconciliación cívica transicional, pues qué rasgos, qué planteamientos yo considero que son importantes. Primero, pues planteo que haya autenticidad de la intención reconciliadora, que haya intención de autenticidad. Es decir, que queramos alcanzar la reconciliación máxima posible. Eso significa que nosotros rechazamos el ideal de salida del conflicto, el ideal de victoria. De victoria en sentido duro, que un bando ha vencido al otro. La idea es que tenemos que plantearnos el ideal de victoria de todos frente al mal. ¿Y cómo todos vencemos al mal? Cuando aquellos que hicieron el mal renuncian al mal. Cuando también conseguimos que entren los victimarios. En segundo lugar, a veces se habla de reconciliación cuando es negociación. Yo no niego que en determinados contextos se impone la negociación, pero una cosa es negociación y otra cosa es reconciliación. La negociación, hay partes en juego que están negociando con poderes entre ellas que negocian un punto en el que estarán de acuerdo porque han cedido de parte y parte. Pero esa es una perspectiva de negociación que no es de reconciliación. Aunque a lo mejor en los procesos de negociación metamos elementos reconciliadores, pero hay que saber distinguirlos. Y por supuesto, por ejemplo, no de reconciliación, pues una propuesta que he visto que ha aparecido aquí a uno de ustedes, la de perdones recíprocos. La idea es que yo pido perdón por las víctimas que te causé a ti y tú pides perdón por las víctimas que me causaste a mí. Eso primero no es pedir perdón, eso no es perdón, eso es deformar el perdón. Y en segundo lugar, eso es negociación. Es una negociación que es muy discutible, no voy a entrar ahora, pero en cualquier caso, la reconciliación es otra cosa. Y hay que tener intención de autenticidad. Bueno, la segunda característica que planteo ahí concretamente es la reconciliación ideal como horizonte. No se trataría de decir, defino la reconciliación que yo puedo conseguir, sino se trataría de decir, la reconciliación es esto de lo cual yo conseguiré solo parte. ¿Eso nos tiene que desanimar? No necesariamente. Pues porque nosotros podemos... Lo ideal es que todos los rasgos de la reconciliación real, de la reconciliación ideal, los vayamos realizando. Pero a veces de uno puedo realizar pocas cosas, pero de otro puedo realizar bastantes. Entonces, ese sería otro rasgo. Después otro, los sujetos de la reconciliación. La reconciliación no la hacen las autoridades públicas. La reconciliación no la hacen los ciudadanos. No la hacen los... no la hacen las autoridades públicas, no la hacen las instituciones directamente. La reconciliación la hacen los ciudadanos, fundamentalmente víctimas y victimarios y después el conjunto de los ciudadanos. Si no hay reconciliación de ciudadanos, no hay reconciliación. Y lo que pasa es que las instituciones tienen una tarea muy importante de mediar positiva y adecuadamente para que la reconciliación se produzca. No es que no tengan papel las instituciones, pero hay que ver el papel que es. Y después, las iniciativas restaurativas y justicia transicional, este también es otro tema realmente pues, complicado y polémico. Pues la idea es, a veces la situación de violencia es tan absolutamente compleja que la justicia restaurativa es impensable de modo generalizado, la justicia retributiva pues también es impensable de modo generalizado y se ha planteado la justicia transicional que ustedes en Colombia pues están trabajando, debatiendo, discutiendo bastante.
Y ahí meten de vez en cuando de soslayo la justicia restaurativa. Yo personalmente mis tesis son, pero esto habría para desarrollar, la justicia transicional y la restaurativa tienen lógicas diferentes, opuestas. Y hay que saber eso. En segundo lugar, aunque se imponga en un sitio determinado la justicia transicional, hay que hacer que esta justicia transicional sea lo menos impune, o sea, que tenga la menor impunidad posible. Y por otro lado, hacer un lugar discreto, modesto, que sea a la justicia restaurativa. En tercer lugar, a partir de ahí se plantea la tesis de la complementariedad entre justicia retributiva y justicia restaurativa, y mi tesis personal es que esa complementariedad no es a la manera como se plantea desde la justicia transicional, porque es complementaria. Allá donde no lleguemos nosotros, llegad vosotros. No. Son diferentes alternativas, y entonces yo hablo de complementariedad crítico-tensional compleja en equidad. Pero habría que comentar esto y, bueno, lo dejo. Y por último, bueno, separación o afrontamiento simultáneo de los conflictos. Me voy a saltar este tema. En el país, bueno, simplemente digo de qué va. En el País Vasco estaba el fin por el que tú peleas es, digamos, la soberanía vasca. Y el medio ha sido la violencia. Aquí el fin por el que tú peleas es la justicia social, vamos a suponer, y el medio ha sido la violencia. La idea es, tenemos un conflicto en torno a la soberanía o un conflicto en torno a la justicia social y otro conflicto violento propiamente dicho. ¿Separamos en el análisis y en la resolución los conflictos o los hacemos a la vez? Nosotros hemos abogado por separarlos y aquí ustedes están teniendo juntos. Son realidades muy diferentes. Me gustaría debatir sobre esto, pero no tenemos tiempo. Y la reconciliación cívica y vida democrática, que es el último punto. Algunos dicen, pues basta la reconciliación cívica de ciudadanos que pasan a ser sujetos, agentes activos en el debate democrático. Si nosotros planteamos la reconciliación cívica así, nos hemos olvidado de ingresar a las víctimas. Las víctimas o sea, a las víctimas, los victimarios las separaron de la ciudadanía efectiva. Entonces tenemos que integrar a las víctimas en la ciudadanía efectiva. ¿Y cómo? Con una reconciliación que no es mero ejercicio de la ciudadanía, como se pretendió en la transición española. Bueno, voy a acabar ya con el último párrafo que tengo aquí. A veces la amplitud del horizonte reconciliador aquí descrita asusta, porque se dice, además, incluye en la vida pública dinámicas sentimentales que serían privadas. Ahora bien, una reconciliación en sentido pleno, aunque su alcance real no lo sea, porque no lo será, ofreciendo a su manera esa inclusión de las dinámicas sentimentales, aporta la experiencia de intersubjetividades con procesos reconciliatorios personales que se realizan de tales modos que tienen alcance público, importantísimo. La constatación de que los sentimientos en la vida pública, siendo inevitables, pueden ser muy positivos en los procesos de deliberación y decisión, si se cultivan adecuadamente, afinan las dinámicas de confrontación cívica. Si hemos aprendido de los sentimientos ahora, aprenderemos de ellos para la vida democrática. El subrayado de que todo presente y futuro de las sociedades políticas tiene enraizamientos en el pasado memorial, siendo decisivo no solo que no se ignore ese pasado memorial, sino que se realicen ellas en su núcleo socialmente compartido según las pautas de verdad y justicia respecto a lo sucedido, etc. Es por todo esto por lo que pienso que, como adelantaba en el título de estas líneas, la reconciliación transicional es la mejor mediación entre el tiempo del conflicto armado y la conflictividad violenta. Es difícil, su alcance será relativo, pero vale la pena trabajar para que ese alcance sea lo más amplio posible. Muchas gracias. Acá hay una primera pregunta que dice, ¿cómo se diferencia ética moral en la ética moral bioética en la reconciliación? Bueno, bioética sería en principio una perspectiva de la ética, aquella en la cual el foco está puesto en la vida. Pues la idea sería que la reconciliación pretende ser la solución de más vida al conflicto violento. Si el conflicto violento es muerte, el modo de generar más vida es la reconciliación. Y por eso se sitúa plenamente en un horizonte muy amplio, muy alentador de lo que puede significar la bioética. Después, respecto a la distinción entre ética y moral, tampoco es que sea aquí la cuestión de meternos mucho en disquisiciones un poco filosóficas, pero básicamente la ética sería la reflexión
argumentalmente sostenida y correcta sobre la moral que puede haber en la sociedad, para hacer las críticas que correspondan y las propuestas que correspondan. Pero lo que más me interesa de la pregunta es lo que se ha dicho, la conexión entre lo que he dicho yo aquí ahora y la bioética, que no he tenido tiempo de expresar al principio, y es que la bioética como ética de la vida y la reconciliación como afirmación de la vida máxima de las víctimas, porque garantiza esos procesos de restauración, y también de los victimarios, que se abren del modo que hemos planteado a la vida moral, pues tendría que ver muchísimo. Doctor Javier, otra pregunta. Según su experiencia, ¿qué es lo más difícil en los procesos de reconciliación y por qué? Lo que sea más difícil en los procesos de reconciliación probablemente depende de los contextos. En un contexto determinado lo más difícil puede ser una cosa, en otro contexto puede ser otra. Concretamente, pues por ejemplo, en el contexto en el que yo estoy, una de las cosas enormemente difíciles es que si tú has interiorizado que tú estás teniendo una perspectiva heroica por la que estás arriesgando la vida porque es verdad, resulte que para la reconciliación tienes que plantearte que aunque tú tuviste esa perspectiva heroica y arriesgaste la vida, y a lo mejor en ese momento fuiste honesto con lo que tú creíste, cometiste una enorme y cruda injusticia. Es decir, la transformación de lo que ha sido la configuración de la identidad personal de los victimarios es enormemente difícil. Ese es uno de los aspectos de una perspectiva más subjetiva. Y en otras perspectivas más, desgraciadamente, pues menos así llamativas, muchas veces cuando la violencia es sostenida, vas teniendo una enorme... Primero la violencia se degenera, una violencia que inicialmente partió con ciertos presupuestos éticos y que intentó ser controlada, moderada, no sé qué, la violencia se va degenerando. El ejercicio de la violencia degenera la violencia, la hace entrar en connivencia con otro montón de factores, a su vez nada heroicos y nada positivos, y después cuando tú quieres salir tienes todo ese tipo de redes, de raíces, que te hacen muy difícil el tema de la reconciliación. Y otro elemento que es complicado es lo que puede ser la opinión social. La idea de la opinión social, que yo creo que está muy dividida respecto a la reconciliación, porque tampoco compartimos qué es la reconciliación. Y en ese sentido, si pudiéramos debatir, bueno, lo que he planteado aquí es una propuesta, si pudiéramos debatir qué es el tema de la reconciliación, pues yo creo que, bueno, cierto tipo de objeciones sociales a la reconciliación caerían. Bien, acá hay otra tercera pregunta. ¿Cuál es el papel de la mediación en el conflicto? El papel de la mediación también es muy importante en la reconciliación, pero hay una mediación negociadora y una mediación reconciliadora. Yo creo que es importante distinguir los dos modos de mediación. Por ejemplo, en la reconciliación entre víctimas y victimarios de ETA, el papel de los mediadores fue enormemente importante porque, primero, preparan a la víctima para el proceso que va a realizar, ven si la víctima, de acuerdo con ella, está animada a ese proceso que le va a resultar inicialmente doloroso porque va a revivir toda la violencia sufrida, pero que el horizonte va a ser en principio positivo, y en algún momento determinado pues la víctima pues puede decir pues no, o el mediador puede decirle pues mira, yo creo que quizá no estás, el proceso de duelo que tienes que plantear pues todavía no está suficientemente maduro para este paso. Y después tiene que preparar también al victimario, y solamente cuando ven que separadamente víctima y victimario están en posibilidad de encontrarse, pues se encuentran. Entonces, los mediadores estarían fundamentalmente en la reconciliación para encuentros entre víctimas y victimarios. Para otro tipo de dinámicas de reconciliación más cívicas no se necesitan mediadores, sino debates sociales. La reconciliación entre colectivos ciudadanos que pues, han apoyado sistemáticamente a la guerrilla y se han entusiasmado mucho con ella y no sé qué, y otros que se tienen que reconciliar también, pues esto no necesitaría mediación, pero la mediación sí que es importante para la conexión, para la organización de encuentros entre víctimas y victimarios en horizonte reconciliador. La mediación en la negociación es otro elemento, es más una especie de árbitro del procedimiento. Otra pregunta para el doctor Severría. ¿Qué papel jugó el acceso a los recursos naturales
en la reconciliación con la ETA en España? No sé si entiendo bien la pregunta, pero tal como la entiendo, en principio no juega un papel significativo. La idea es que hay conflictos en los cuales el tener acceso a los recursos naturales pues alienta el conflicto, y un determinado sector del conflicto, una determinada parte del conflicto, pues está en contacto con esos recursos naturales, pero lo que pueden ser recursos naturales del País Vasco, ETA no ha tenido acceso específico a recursos naturales. ETA ha tenido otro tema, que es precisamente la última investigación que estamos haciendo. Ella ha tenido acceso a recursos monetarios por la extorsión. Entonces ella lo llamaba impuesto revolucionario, y básicamente ha establecido impuesto revolucionario a los empresarios vascos, y dominantemente, pero también españoles. Y bueno, pues lo que en ETA en concreto ha jugado no ha sido acceso a los recursos, sino acceso al dinero, que lo ha conseguido por la vía de la extorsión, normalmente secuestrando al empresario hasta que pagara. Bien, hay otra nueva pregunta. ¿Qué posición tendría entonces el Estado para ayudar a una reconciliación sentimental si son muchas las víctimas? Bueno, el papel del Estado, para empezar, es muchas veces el papel de facilitador. Por ejemplo, pues voy a plantearos el caso el caso español, del tema de ETA. En el gobierno anterior del Estado, bueno, digamos, la política penitenciaria corresponde, no está en las autonomías, sino corresponde al Estado central, y entonces, para que las víctimas de ETA puedan reunirse con los victimarios presos, tiene que haber todo un proceso de permisos por parte de instituciones carcelarias, a su vez permitido por el Estado. Cuando el Estado está de acuerdo con esto, lo ampara, lo favorece, da ayuda de todo tipo, permite que vayan mediadores, permite que hagamos a su vez cursos de formación con los victimarios que los pidieron, y todo ese tipo de cosas va muy bien. Pero viene otro, que ha venido el cambio. Cuando vino el cambio, pues frenaron eso, porque, de acuerdo a sus intereses electorales, se lo comentaré después, pues les convenía manifestar que tenían una especie de política dura frente a todo etarra, hubiera tenido el proceso que hubiera tenido, y lo frenó. Entonces, a partir de ahí se ve cómo el Estado, aunque no es directamente el que se reconcilia, que son los ciudadanos, pero en la práctica las mediaciones del Estado son realmente importantes. ¿Cómo puede hacer, por ejemplo, también mediar en la dinámica sentimental? Pues la idea sería fundamental que el Estado, que el partido o los partidos que estén, digamos, gobernando, sean conscientes de que hay dimensiones prepartidarias y dimensiones partidarias, y que aquí estamos en la dimensión prepartidaria, y en esta dimensión prepartidaria no exacerbar sentimientos de enfrentamiento, sino a su vez, sino contrariamente, sentimientos de unión. No es nada fácil, pero ya se ve. Yo creo que ya se ve. En España, en ciertos momentos, se ha dado que los partidos han intentado decir, bueno, vamos a aparcar nuestras diferencias y vamos a llegar a un consenso, y cuando lleguemos a este consenso, después seguiremos con nuestras diferencias. Pero desgraciadamente, por ejemplo, ahora esa dinámica se ha perdido. Sería muy importante, cuando la sociedad ve esa dinámica en los partidos y el Estado, amparado por ellos, contribuyen a la reconciliación sentimental de la ciudadanía. Bien, aquí hay otra pregunta. ¿La impunidad y la reconciliación sí pueden ir de la mano en el conflicto colombiano? Yo personalmente defiendo, donde hay impunidad no hay reconciliación ética. Claro. Eso está clarísimo. Entonces, el tema es que yo quiero que debatamos qué entender por impunidad. Hay impunidad cuando alguien que ha cometido un crimen ya va a funcionar como si no lo hubiera cometido, sin haber hecho nada por haberlo cometido. Entonces, la idea es que para que no haya impunidad hay dos maneras de plantear la no impunidad, porque hay dos perspectivas de verla. Una manera es decir, no hay impunidad cuando el que cometió el delito, digamos, ha sido castigado. Entonces ya la impunidad no existe. Lo que quitaría la impunidad sería el castigo. Ahora bien, tenemos que tener presente que si ese castigo lo hacemos de acuerdo a los derechos humanos, tendremos que aceptar que una persona, tras 25 o 30 años de cárcel, aunque haya matado a 5.000 personas, ya sale y ya no puedes decirle que hay impunidad. Entonces, una manera de no impunidad sería el castigo. Y la otra manera de no impunidad sería el proceso de arrepentimiento que he planteado aquí yo del victimario.
que ese proceso es proceso de dolor para él también, de transformación, etcétera, pero no es porque haya que buscar el dolor por el dolor, sino pues él ha purgado de otra manera diferente lo que cometió. Entonces mi tesis es que aquí tampoco hay impunidad. Y entonces la reconciliación es compatible con esta segunda no impunidad. Bien, otra pregunta. ¿Qué de lo por usted leído es concretamente aplicable a la transición del proceso colombiano? Digamos que en bloque, bueno, primero yo tengo empatía por el pueblo colombiano, vengo de vez en cuando, pero vengo una semanita y después me voy de nuevo. Entonces, para mí sería muy pretencioso hacer una lectura de la realidad colombiana y decir lo que en la realidad colombiana se puede y no se puede. Sobre la base primero de que a veces lo que creemos que no podemos, al final acabamos pudiéndolo, si lo intentamos de verdad. Pero por no escaquearme de la pregunta, pues yo diría, para empezar, que plantear que lo que yo he leído como reconciliación ideal después sea factible como tal, no, es impensable. Es impensable porque incluso aunque no hubiera tanta complejidad en el proceso violento, pues seguiría siendo impensable. Entonces yo creo que lo que van a ser dimensiones estrictamente reconciliadoras o realizaciones estrictamente reconciliadoras con el concepto que he puesto yo de reconciliación va a ser discreto. Pero depende del empeño que tengáis y de cuánta gente esté dispuesta a intentarlo. Pero incluso aunque haya bastante gente de la sociedad civil, por ejemplo, dispuesta a intentarlo, la realización va a ser discreta. Pero el hecho de que sea discreta no quiere decir que no vaya a ser significativa. Vamos a suponer pues que si lo ponemos en números de todo el proceso, pues que sea justicia transicional, que sea no sé qué, que sean indultos, que sean no sé cuántos, y un 5% es en realidad experiencias, digamos, que son de reconciliación. Un 5% variado, porque a lo mejor, digamos, respecto a la reconciliación entre víctimas y victimarios, pues digamos, cuando se establecen negociaciones suele ser complicada la reconciliación, pues porque el victimario tiende hacia la negociación y se olvida de la reconciliación. Pero vamos a suponer que diga, pues al final un número ínfimo de victimarios y víctimas han tenido procesos de reconciliación, o no tan ínfimo, porque a lo mejor un número ínfimo de victimarios, pero un número significativo de víctimas quiere avanzar hacia la reconciliación, aunque después no la pueda realizar con sus victimarios porque estos no responden. Pero eso ya es importante. Habrá que ver qué número de víctimas lo quieren. Después, por ejemplo, la reconciliación social. A lo mejor en la reconciliación social podemos lograr, si nos empeñamos todos, sectores educativos, de medios de comunicación, de no sé qué, que esa reconciliación social de sentimientos y otro tipo de cosas pues tenga un avance significativo. O sea, yo creo que se pueden hacer sus cosas. Y el tema es mío, y aquí quizás soy un poco optimista, que cuando haces algo que es pequeño pero se convierte en acto significativo y no es anécdota, en ese momento eso tiene mucha más incidencia de lo que materialmente es. Ha habido unos 20 etarras que han hecho estos procesos que he comentado aquí, que están escritos en un libro que es interesante leer. Otros que lo quisieron probablemente pues han estado frenados por una serie de decisiones políticas. Pero eso ha revuelto al conjunto de la población. Entonces, yo diría, hagamos lo posible y a lo mejor lo posible es más de lo que pensamos que puede ser. Muchas gracias, doctor Echeverría. ¿Cuánto tiempo puede tomar para que los victimarios reconozcan su culpabilidad? Pues parecería que esto no se está dando en Colombia. Pues la verdad es que tiene que tomar bastante tiempo, y eso es cierto. Aquí el que va a la mesa de negociaciones está todavía ejerciendo la violencia y va a la mesa de negociaciones. Entonces es casi impensable que un victimario así, a un victimario así le puede sorprender que la víctima de repente aparezca y esté delante de él. Porque que el victimario escuche a la víctima, ese ya es un momento de arranque. Tú estuviste alegremente planteando una serie de cálculos y en los cálculos metiste las victimaciones. Pero aquí estoy yo y te voy a decir qué pasó. Y entonces eso al victimario le descoloca. No es nada fácil a ningún victimario, cuando tiene delante a su víctima y se lo dice, que se quede con sus justificaciones clásicas. Pero de todas maneras normalmente precisan procesos
en los cuales que se favorecen si hay un distanciamiento fáctico de la violencia. La mayor parte, bueno, los que están en el libro que os digo, todos ellos son presos de ETA. Otros han hecho estos caminos sin ser presos de ETA, porque a lo mejor dejaron la organización antes y una serie de cosas, pero la mayor parte de ellos han estado en la cárcel un tiempo significativo. Y es esa distancia respecto a la, digamos, a la lucha armada, esa distancia en la cárcel la que les ha capacitado, la que les ha hecho para hacer su proceso interior. Se necesita tiempo. Y en ese sentido, pues bueno, como la realidad colombiana ahí está siendo diferente, porque mientras están negociando, siguen practicando la violencia, yo me sospecho que puede haber procesos de reconciliación de victimarios que vengan después. Ojalá vinieran. El problema fundamental es que cuando se llega a un acuerdo negociador, normalmente pues se quiere echar de tierra sobre el pasado. Pero sería normalmente positivo, aunque fuera a posteriori, que gente que ha practicado la violencia, después de tener ya formalmente pues concluida, digamos, el llegado a los acuerdos de paz, que al cabo de 5 años hiciera procesos fuera haciendo procesos de este tipo y los hiciera públicos. Sería muy, muy positivo.